Aleluya. Saludo a todos los hermanos y amigos que están desde sus hogares, algunos quizá desde sus lugares de trabajo, pero participando del culto. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero invitarles a que, puestos en pie, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 16. Romanos, capítulo 16, aleluya. Maravilloso el Señor para siempre. ¿Cuánto lo han encontrado? Vamos a tomar el versículo 19. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te adoramos, Señor, honramos y glorificamos tu santo nombre. Mil gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de reunirnos aquí en tu casa con el propósito de alabar y glorificar tu santo nombre, y también con el anhelo y la necesidad de ser enseñados e instruidos a través de tu bendita palabra. Padre, bendice a tu pueblo, a todos los aquí presentes, a todos los que desde sus hogares están participando del culto. Háblanos a través de tu bendita palabra, que tu palabra siga siendo para nosotros ese alimento espiritual, esa bendición, Señor, que nos conduzca cada día a ser mejores cristianos. Unge nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, que con toda humildad y reverencia recibamos el consejo de tu bendita palabra. Y también te pido que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para cumplir con esta responsabilidad de enseñar tu palabra. Pon en mis labios el mensaje que tú has preparado para tu pueblo, y que tu Santo Espíritu lo aplique en lo profundo de cada corazón. Glorifica poderosamente tu palabra, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos y amigos. Vamos a estar bien atentos a lo que el Señor quiera hablar a nuestras vidas en esta hora. Dios me ha regalado un tema para compartirles que tiene como título: cada creyente debe ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. Amén. Cada creyente debe ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. Aleluya. A veces, amados hermanos, hay personas que tienen una idea equivocada con respecto al Evangelio. Y lo tremendo es que a veces, inclusive cristianos antiguos, caen en ese mismo error. ¿A qué me refiero? A que comienza una persona a asistir a una congregación, alguien simpatiza con el Evangelio y que bueno, comienza a asistir a los cultos, gloria a Dios, pero a los pocos días ya hay gente exigiéndole a esa persona comportarse como si ya fuera un cristiano de muchos años.
Hay personas que a mí me han dicho, hermano, pero es que fulano de tal está yendo a la iglesia. Pues sí, está asistiendo. Pero ¿cómo le vamos a exigir a alguien que apenas está comenzando a que dé frutos que muchas veces el mismo pueblo cristiano no está dando? Es como si usted a un niño de 1 año le exigiera correr como corre un adulto, o leer como lee un adulto. No, amados hermanos, tenemos que ser muy consecuentes con esa situación. A un recién convertido, apóyelo, anímelo, motívelo, pero no le exija todavía, amado hermano, que es que él todavía está dando esos primeros pasitos, está asimilando lo que es el evangelio. Usted sabe, amado hermano, que no es mentira que en las iglesias uno encuentra creyentes de muchos años y todavía con una cantidad de actitudes propias de un recién convertido. ¿Qué se dirá entonces de alguien que apenas está comenzando en este camino? Es que, amado hermano, entienda una cosa, no se llega a ser un buen cristiano de la noche a la mañana. Como nadie pasa de la niñez a la adolescencia en 6 meses. En cuanto al proceso de desarrollo de una persona, sus primeros 12 años, pongamos una edad tentativa, hacen parte de la niñez. Y ahora ya inclusive se habla de preadolescencia, para luego pasar a la adolescencia y luego a la juventud. La vida cristiana es igual, amado hermano. Esto es por ciclos. Dios nos va llevando por ciclos, por procesos, y Él nos va formando y nos va enseñando a través de su palabra, a través de las diferentes experiencias que vamos viviendo, aún a través de situaciones negativas, pero Dios de ahí nos permite extraer lecciones positivas. Aleluya. Encontramos, por ejemplo, el caso de José en Egipto, la experiencia que usted y yo conocemos, por la que él pasó, fue muy dolorosa y muy negativa, humanamente hablando, muy triste, pero finalmente José entendió que detrás de todo eso había un propósito, y no cualquier propósito, un gran propósito de parte de Dios. Pero yo le garantizo a usted que José no entendió eso el primer día que llegó a Egipto. ¿Sabe cuándo lo vino a entender? 13 años después, el día que Faraón lo mandó a llamar para que le interpretara los sueños que había tenido. Y cuando José se los interpreta y le dice, mire, estos sueños significan que vienen 7 años de abundancia, pero después de esos 7 años van a venir 7 años de escasez. Y el hambre será tan terrible que la abundancia de los primeros 7 años no se echará de ver. Y José le dijo, le voy a recomendar algo, provéase de un varón sabio, prudente, que ponga la tierra a producir lo más que pueda estos 7 años. Y como ahí estaba la mano poderosa de Dios, y Dios hace como Él quiere, José no dijo, mire, si quiere cuente conmigo.
Yo soy muy bueno para eso, no, él simplemente le dio una recomendación, digámoslo como parte de la interpretación del sueño. Pero Dios inclinó el corazón de Faraón y le dijo: ¿y quién más sabio que usted? ¿Quién más indicado que usted para esa labor? Y lo nombró nada más y nada menos que primer ministro de la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Ese día vino José a entender para qué Dios lo había llevado a Egipto. Pero mire que fueron 13 años, amados hermanos, 13 años en los que él supo lo que fue la soledad, el rechazo, el menosprecio, quizá el hambre también, las humillaciones, las calumnias. A los 13 años ya tenía la estatura espiritual y personal suficientes, no solo para enfrentar ese reto, esa responsabilidad que ahora Faraón le delegaba, sino también para darle el manejo al tema familiar, porque es que cuántas veces José, hermano, sentiría en su corazón amargura hacia sus hermanos, hasta que ese día entendió: no, estos no fueron mis hermanos, fue Dios el que me trajo aquí. Y yo le garantizo a usted, amado hermano, que desde el primer día en que José comenzó a fungir como primer ministro de Egipto, también le oraba a Dios que le permitiera el momento de él volver a ver a su familia. Pasaron otros 9 años desde el momento en que Dios lo pone en ese lugar de privilegio hasta que se encuentra con sus hermanos. Transcurrieron 9 años. Y recuerde, él anhelaba ver a su papá y a su hermano menor, a Benjamín, porque eran hijos de la misma madre. 9 años más. Por eso cuando él se encuentra con sus hermanos, y que usted, si ha leído la historia, sabe, él no se les identifica en la primera ocasión, pero sí les pregunta: ¿su papá vive todavía? ¿Quién es su papá? ¿Tienen más hermanos? Y cuando ya luego, después de la segunda venida de ellos a Egipto por alimentos, él se da a conocer a sus hermanos. Lo primero que les pregunta es: ¿vive aún mi padre? Él anhelaba ver a su padre nuevamente. Y para eso, hermano, transcurrieron 22 años. Ya era un hombre con una estatura espiritual, con una madurez, con una capacidad de entender las cosas que 22 años atrás no tenía. Sus hermanos reconocen que cuando lo vendieron a Egipto, él les lloró y les suplicó que no lo vendieran. Él no les dijo: muchachos, me voy para Egipto, hasta luego, después nos vemos. No, hermano, el pobre muchacho se fue llorando. Pero cuando lo que a usted y a mí nos suceda, amados hermanos, haga parte de un plan de Dios, de un propósito de Dios, porque hay cosas que hacen parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Todo lo que ocurra, Dios lo irá canalizando para nuestra formación, para nuestra enseñanza, para nuestro desarrollo espiritual, para el fortalecimiento de nuestra fe. Aleluya.
Gloria a Jesucristo. Entonces, van pasando los días, los meses y los años, y cada creyente, hermano, va adquiriendo una estatura espiritual, su fe va madurando. Por eso usted ve que hay creyentes que ya no se dejan afectar tan fácilmente por un comentario, por un chisme. ¿Por qué? Porque ya han ido aprendiendo. Uno con frecuencia ve hermanos súper afectados por un chisme. Hermano, que por ahí están diciendo que yo soy muy feo. Y se deprimen por eso. ¿De qué habla eso? Que le falta madurez. Otros han dicho, hermano, yo estoy desanimado y no quiero volver a la iglesia. Falta de madurez espiritual. El creyente que va madurando espiritualmente no se deja afectar por esas situaciones externas, porque él sabe en quién ha creído. Y también él sabe que detrás de esas situaciones negativas, de esas persecuciones, de esas calumnias, de ese menosprecio, detrás de todo esto está Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿A dónde podrá ir un cristiano que Satanás no vaya por ahí detrás viendo a ver cómo lo afecta, cómo lo hace pecar, cómo le debilita la fe? Hermano, usted y yo, mire, a medida que vamos avanzando en este camino, vamos comprendiendo también que nosotros estamos dentro de un conflicto. Óigase bien, usted y yo estamos dentro de un conflicto entre el bien y el mal. Nosotros no pedimos entrar en ese conflicto, pero Dios permitió que estuviéramos ahí. Y en ese conflicto entre el bien y el mal, por un lado, está el Espíritu Santo, cuyo interés es enseñarnos a amar a Dios, a obedecerle, a vivir en santidad. Él ejerce una función pedagógica, Él nos enseña. Vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 14, aleluya. Gloria al Señor. San Juan capítulo 14. Santo es el Señor. Vamos a leer el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, Él nos enseña a orar, nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad, nos enseña a temer a Dios, nos enseña a creer, nos enseña a perdonar, nos enseña a amar a nuestros enemigos. Nosotros no amábamos a nuestros enemigos. Amén. Pero por otro lado está Satanás tratando por todos los medios de sacarlo a usted
del camino. El enemigo, hermano, él anda buscando la manera de robarle a usted la fe, de quitarle los deseos de orar, de hacer que usted se entretenga en cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pablo manifiesta una preocupación que tenía con respecto a los creyentes de la iglesia en Corinto. Pablo les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, amado hermano, el propósito del diablo, que el Señor lo reprenda: desviar nuestros sentidos, desviar nuestra atención de la sincera fidelidad a Cristo. Que usted quite la mirada de las cosas de Dios y comience a ponerlas en otras cosas. ¿Sí va entendiendo el conflicto en el que estamos? Por un lado, el Espíritu Santo, que está como un buen pastor, hermano, atajando las ovejitas para que no se vayan a ir por el despeñadero. Pero por otro lado, el diablo tratando de lanzarlo por el despeñadero. Obviamente, cuando uno está bien nuevo en el Evangelio, no entiende todas esas cosas. Pero a medida que uno va avanzando, va entendiendo eso. Por eso el buen cristiano ora y le pide al Señor fortaleza espiritual, le pide poder, le dice: Señor, dame poder, dame autoridad sobre Satanás y sobre todos sus demonios. Y el buen cristiano ora y reprende la obra de las tinieblas en contra de su vida, en contra de su hogar. Ora por la iglesia y reprende la obra de las tinieblas en contra de la iglesia. Porque ya ha entendido. Otros dicen: hermano, a mí no me gusta reprender al diablo. Bueno, eso es problema suyo. Pero lo que sí le puedo decir es que el diablo vive feliz con usted. El diablo vive contento donde nadie le molesta la vida, donde lo dejen hacer lo que él quiera. Al nombre de Cristo. Es por esto, amados hermanos, mire, ese conflicto del que ya les he hablado, que usted encuentra en una congregación, que no todos los cristianos son iguales, que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales, que hay cristianos débiles y hay cristianos fuertes, espiritualmente hablando, que hay cristianos diligentes y hay cristianos negligentes, hay cristianos que hacen lo bueno y lo recto delante de Dios y hay otros que no. ¿Por qué? Porque los que hacen lo bueno oyen la voz del Espíritu, se dejan guiar por el Espíritu Santo, reciben la palabra y procuran ponerla por obra en sus vidas. Los que no hacen lo bueno es porque de una u otra manera, hermano, están dejándose engañar por Satanás. Cuando un creyente no está haciendo lo recto delante de Dios, cuando un cristiano evangélico se involucra en situaciones pecaminosas que por supuesto no agradan al Señor, es porque está permitiendo que el enemigo lo saque de la voluntad de Dios y se está comportando de una manera necia. Vaya al libro del profeta Jeremías, por favor, capítulo 4, Jeremías, capítulo 4,
A Dios sea la gloria, aleluya. Vamos a leer el verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mira, amado hermano, ¿de quién está hablando Dios a través del profeta Jeremías? De su pueblo. No está hablando de los inconversos, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de su pueblo. Porque todos los que estamos aquí y todos los que participan del culto desde sus hogares, se supone que somos el pueblo de Dios. Se supone que somos el pueblo del Señor. Aleluya. Y dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Amado hermano, yo pregunto, ¿habrá de este tipo de personas dentro de la iglesia cristiana en este tiempo? Tristemente hay que decir que sí los hay. Tristemente hay que decir que hay cristianos evangélicos que andan más ocupados en cosas negativas, en cosas que tienen que ver con el pecado, que en asuntos espirituales. Y asisten a una congregación y escuchan la palabra, es más, son bautizados, pero no andan haciendo lo recto delante del Señor. ¿Quiénes son? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y asisten a una iglesia. Y es más, hasta sirven. Porque hay gente que no le importa cómo está espiritualmente. Lo que le importa es, según, hermanos, yo no sé de dónde aprendieron eso, es servir. Pero ¿servir qué? De esa manera no se le sirve a Dios. Eso es falta de temor de Dios. Para servirle a Dios hay que estar bien espiritualmente hablando, hermano. ¿A cuánto creyente, hermano, ha tenido que el Señor avergonzarlo, hermano? Hasta el último momento estuvieron ahí, aferrados a los cuernos del altar como algunos israelitas en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Por qué no se preocupó mejor por enderezar el camino? Eso sí, debería preocuparle. Gloria a Dios. Ahora, cuando un creyente anda involucrado en cosas pecaminosas, hay varias razones. Primero, porque le falta temor de Dios. El temor de Dios es lo único, amado hermano, óigase bien, lo único que a usted y a mí nos permite mantenernos al margen del pecado. El temor de Dios. Porque la carne siempre va a querer otras cosas. Amén. La naturaleza humana es propensa al orgullo, a la soberbia, a la altivez, al chisme, a la murmuración, a la rebeldía, a la inmoralidad, a la avaricia, a la codicia. Al nombre de Cristo.
Entonces, si a un creyente le falta el temor de Dios, téngalo por seguro que ese creyente va a empezar a fallar por un lado o por otro. ¿Y por qué a un creyente llega a faltarle el temor de Dios? Porque comienza a tener en poco la palabra. ¿Por qué a David comenzó a faltarle el temor de Dios hasta el punto de hacer lo que hizo? Porque tuvo en poco la palabra de Dios. Y cuando el creyente llega a ese nivel, hermano, ya se comporta como un necio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios a través del profeta Jeremías? Porque mi pueblo es necio. Todo creyente que esté haciendo lo malo delante de Dios, la Biblia le dice que es un necio, un ignorante, un torpe. No me conocieron, ese creyente no conoce a Dios, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hay algunos que son sabios para mantener un pecado oculto, hermano, son sabios, se vuelven profesionales en eso. Porque a veces sucede, amados hermanos, que hay creyentes, hermano, que duran años con un pecado oculto. Sabios para hacer el mal. Lograron mantener esa situación ahí hasta que Dios dijo no más. Sabios para hacer el mal. Usted se puede encontrar con cristianos evangélicos y cristianas evangélicas que, dependiendo de la novela del momento, se le saben los nombres a todos los actores de esa novela, hermano, a todos. Usted se encuentra con cristianos que se le saben los nombres a todos los jugadores del equipo de fútbol que todavía les gusta. No les vaya a preguntar nada de la Biblia, pero pregúnteles de fútbol, pregúnteles de novelas, de las novelas de la actualidad. Y no solo se saben los nombres, le cuentan la historia completa. ¿Usted supo que Sebastián engañó a Paola? Y hermano, empiezan a contarle la novela. No le vaya a preguntar nada de la Biblia para que no lo haga sonrojar. Hermano, diga un versículo. Ay, pastor, yo soy muy malo para memorizar. ¿Sí? Mire lo que, hermano, ¿se cumple o no se cumple la palabra? Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Enriquecer su vida con la palabra no supieron. Crecer en la oración no supieron. Hacer la voluntad de Dios no supieron. Pero involucrarse en todo lo que tenga que ver, hermano, con cosas del mundo, eso sí lo saben. Así hay creyentes en las iglesias, amados hermanos. Dios les dice, son necios. Actúan como necios. No actúan, no se comportan como gente que quiera agradar a Dios. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros a través de la oración le pidamos al Señor que nos permita conocer su voluntad. Hay, hermano, un pasaje en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vaya allá por favor y lo miramos. Esa oración de Pablo usted la puede convertir en su oración. Y es más, no solamente puede, debe convertirla en su oración. Colosenses, capítulo 1. Gloria al Señor. Colosenses, capítulo 1.
Vamos a leer los versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pare ahí, por favor, hermano. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, amado hermano, usted puede y debe pedirle al Señor de la siguiente manera: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso lo va a llevar a usted a crecer en el conocimiento de Dios. Eso lo va a llevar a ser consciente de lo peligroso que es el pecado, amado hermano. El pecado es muy peligroso, por si usted no lo sabía, hermano. El pecado le puede arruinar la vida. El pecado le puede arruinar el hogar. El pecado le arruina el futuro. El pecado lo expone al control demoníaco. Al nombre de Cristo. Porque hay gente que un día anduvo con nosotros en este camino y hoy están, hermano, completamente controlados y dominados por demonios. ¿Y cómo empezaron? Con cositas por ahí sencillas. Porque no había en ellos un interés de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oiga, amado hermano, no estamos hablando de sabiduría humana. No estamos hablando de sabiduría para aprender a multiplicar, a dividir, para aprender álgebra, trigonometría, química. No. Estamos hablando de inteligencia espiritual. Esa que continuamente nos hace a usted y a mí conscientes de que andamos por un terreno minado. Hermano, haga de cuenta. Yo no sé si alguien de ustedes haya tenido la experiencia de transitar por un campo minado. Hermano, hay que cuidar cada paso. Gracias a Dios que desde el punto de vista secular, pues no andamos nosotros por terrenos minados, pero la gente que vive en ciertas zonas, hermano, todo el tiempo tiene que estar así, mire. Y con la zozobra de que de pronto da un paso y al levantar el pie explote una mina. Pues yo le digo, amado hermano, desde el punto de vista espiritual, usted dice, yo sí nos movemos por terrenos minados todos los días. Todos los días. Usted prende su computador y ahí hay un terreno minado. Toma su celular en la mano y hay un terreno minado. Al nombre de Cristo. Hermano, por ejemplo, usted prende su computador y va por ahí a buscar una noticia, pero de pronto le resulta una promoción. Lo están incitando a ver cosas que usted y yo no debemos ver. ¿Usted va a buscar eso? No.
Pero el diablo se las ha ingeniado para ponerle ese tipo de cascaritas a los cristianos. Por eso es que hay cristianos que desafortunadamente han terminado siendo esclavos de la pornografía. ¿Y dónde empezaron a ver pornografía? ¿Leyendo la Biblia? No. Se metieron a terrenos minados y no tuvieron la capacidad espiritual para rechazar. Porque déjenme decirle, amado hermano, para rechazar esas ofertas del diablo hay que tener la capacidad espiritual. Hay que tener el temor de Dios suficiente para decir no. Y para cerrar cuanta ventana se abra, cuanta opción aparezca. No, no, no. En el nombre de Jesucristo, no. ¿Cómo logra usted eso, amado hermano? Primero, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero segundo, cuando en usted hay este interés de ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, cuando usted va llegando a ese nivel, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ya usted es un creyente que vive de una manera diferente. ¿Sí entiende por qué al principio le decía que nadie llega a ser un buen cristiano de la noche a la mañana? Es más, en la medida en que usted aprende a meditar en la palabra, usted va desarrollando esto. Usted va adquiriendo conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero usted debe anhelar esto. Usted debe pedirlo, debe buscarlo. Entonces, en lugar de estar actuando como un necio, como dice Dios a través del profeta Jeremías, usted está actuando como un creyente sabio, como un creyente espiritual, como un creyente temeroso de Dios. Y está agradando a Dios, amado hermano. Y cuando usted agrada a Dios, hermano, Dios se agrada de usted. Cuando usted procura agradar a Dios, Él lo bendice. Él la bendice. Él le concede los anhelos de su corazón. Hermano, es que agradar a Dios, permítame expresárselo de esta manera, es un negocio redondo. Es que nos va bien. Lea la palabra, estudie la Biblia. A ver cómo le fue a aquellas personas que procuraron hacer lo recto y lo bueno delante del Señor. Cuando usted estudia los libros de Reyes y los libros de las Crónicas, notará que los autores siempre decían, en el año tal, del rey tal en Israel, comenzó a reinar en Judá fulano de tal. Y de algunos dice, hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Y Dios lo bendijo. Pero de otros dice, pero no hizo lo recto delante de Dios. Pregunte cómo le fue a los que no hicieron lo recto delante de Dios. Estudie la palabra. Compare cómo les fue a quienes se preocuparon por hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿Y cómo les fue a quienes desecharon la palabra? A quienes desecharon el temor de Dios, ¿cómo les fue? Hermano, es el mismo principio. Hoy el principio es el mismo.
creyente que al día de hoy se preocupe por hacer lo recto delante de Dios, hermano, le va bien. A través del profeta Isaías, Dios dice: decida al justo que le irá bien. Dígale al creyente fiel que le irá bien. Dígale al creyente obediente a la palabra que le irá bien. Dígale al creyente temeroso de Dios que le irá bien. Y dígale al creyente carnal que le va a ir mal. Dígale al creyente rebelde que le va a ir mal. Dígale al creyente que no ora que le va a ir mal. Si usted no ora, amado hermano, ¿cómo espera que le vaya bien? Si usted no se preocupa por estudiar la palabra, ¿cómo espera que le vaya bien? Si usted no se preocupa por hacer la voluntad de Dios, ¿cómo espera que le vaya bien? ¿Y quiere que le vaya bien? Sí, hermano, claro. ¿Qué está haciendo para que le vaya bien? ¿O usted cree que eso es por inercia? ¿Usted cree que eso es como poner una roca en lo alto de una montaña y tirarla a rodar de ahí para abajo? Que ella rueda sola ya. La bendición no llega por inercia, amado hermano. La bendición hay que buscarla. Usted anhela que Dios lo bendiga. Usted necesita que Dios lo bendiga. Busque la bendición, hermano. Busque la presencia de Dios. Busque la manera de agradar al Señor. Y entonces Él se gozará. La Biblia dice que Él se gozará sobre vosotros. Dios se gozará haciéndonos bien. Pero cuando el creyente es sabio para el bien e ingenuo para el mal. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, mire, aquí el apóstol nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, óigase bien, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay cristianos que al día de hoy no están creciendo en el conocimiento de Dios, están creciendo en la rebeldía, están creciendo en la mundanalidad, están creciendo en la pereza, están creciendo en la murmuración, están creciendo en el chisme, pero no están creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo cree que les va a ir, amado hermano? Si a Dios no le agrada eso. Hoy hay creyentes que están creciendo en la pereza. Hermano, cada día son más perezosos. Cada día duermen más. Cada día ven más televisión. Y espera que le vaya bien. Y espera que Dios lo bendiga, comportándose como un necio. La palabra nos está diciendo que Dios desea que usted y yo seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vuelva a leer el verso 19 de Romanos capítulo 16, aleluya. Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es como si Pablo les hubiera dicho: me alegra mucho saber que están haciendo las cosas bien, pero no se descuiden, no se salgan del camino, sigan siendo sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ojo con esa frase, amado hermano. Sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Para entender un poco más esto,
Permítame leerles este mismo versículo en otras versiones que nos amplían un poco más el significado de este texto. Hay una versión que traduce de la siguiente manera: todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz, dice Pablo. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Quiero que demuestren su inteligencia. ¿Cuál inteligencia? ¿Recuerdan Colosenses capítulo 1? La inteligencia espiritual. Quiero que demuestren su inteligencia, esa inteligencia espiritual que ha ido adquiriendo a través del tiempo, haciendo lo bueno y no lo malo. Otra versión traduce de la siguiente manera: todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Mire que cada una nos va ayudando a entender un poco más. Quiero que sean ingeniosos para el bien, pero firmes contra el mal. Al pecado no, a la mundanalidad no. Amén. A la pereza no. Firmes contra el mal, pero ingeniosos para el bien. ¿Cómo hago para crecer en la vida espiritual? ¿Cómo hago para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cómo hago para ser un mejor cristiano? Ingeniosos para el bien. ¿Cómo hago para aprender a estudiar la palabra? ¿Cómo hago para enseñar a otro la palabra? Dios mío, ilumíname, dame sabiduría. Ingeniosos para el bien. ¿Cómo hago para aprender pasajes de la Biblia? ¿Cómo hago para aprender doctrinas, para aprender temas de la Biblia? Ingeniosos para el bien, pero firmes contra el mal. Y la otra traducción que les quiero leer dice de esta manera: todo el mundo sabe que sois leales y obedientes, cosa que me alegra mucho, dice Pablo, y quiero que sigáis así, siendo sabios en cuanto a hacer lo bueno y permaneciendo incontaminados respecto de lo malo. Mire, hermano, cada versión nos ayuda a entender un poco más este versículo. Dice: quiero que sigáis así, siendo sabios en cuanto a hacer lo bueno y permaneciendo incontaminados respecto a lo malo. Procure, amado hermano, no contaminarse. Hoy hay una cantidad de fuentes de contaminación impresionantes en todos los aspectos. En el campo moral, cosas que usted oye, porque se oyen muchas cosas y usted tiene que tener la madurez espiritual para manejar eso de tal manera que no lo afecte, porque hay gente que se ha afectado solo por escuchar algo. La Biblia también nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Yo no le puedo decir a usted, hermano, le prohíbo que escuche, le prohíbo que vea, no, pero lo que escuche, analícelo. Ore, espere. Eso tiene que ver con ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. El que no es ingenuo para el mal, cualquier cosa lo afecta, cualquier cosa, hermano.
Mire, hay gente que no puede, y permítame ser tan enfático en esto, hermano, porque es que hay que hacerlo. Hay gente que no puede tomar un celular de esos inteligentes en la mano porque ya están descarriados. Lo primero que arrancan es a ver la primera imagen obscena que se le aparezca por ahí, ahí mismo. Clic. Sabios para hacer el mal. Hacer el mal sí saben, pero hacer el bien no. Quiero que sepa, dice que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto no, esto no, esto no, esto no. Ingenuos para el mal. La murmuración no, la mentira no, la pornografía no. La oración sí, el ayuno sí, la búsqueda de Dios sí, la obediencia a la palabra sí, el servicio a Dios sí. Cada creyente debe ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. No se meta con el mal. No se meta, hermano, a pisar terrenos peligrosos, porque el enemigo lo puede atrapar ahí, hermano. Aprenda a hacer lo bueno y deseche lo malo. Deseche lo malo. Eso va a redundar en su bienestar en todas las áreas, amado hermano. Eso va a redundar en su tranquilidad interior. Mire, hermano, nada más agradable que tener una limpia conciencia delante de Dios. Hay creyentes que todo el tiempo andan con su conciencia enferma, contaminada. Van a orar y el diablo, que no se pierde ni una, hermano, inmediatamente empieza a atacarlo, a atacarlo. Por eso es que hay algunos que dicen: hermano, es que no soy capaz de orar, voy a orar y no soy capaz. El diablo empieza a decirme: ¿para qué ora? ¿Para qué ora? Dios no lo escucha a usted. Como tiene la mente tan contaminada, los demonios comienzan a bombardearlo. ¿Para qué canta? A ver, ¿para qué adora? ¿Para qué? Si Dios no lo va a escuchar, si Dios no va a recibir esa adoración suya. ¿Por qué? Se dejó contaminar. Se dejó llenar la mente y el corazón de basura. Otros vamos a orar y podemos hacerlo con libertad, gloria a Dios. Y otros dicen: hermano, yo no me atrevo a reprender al diablo. Yo siento que si reprendo al diablo, hermano, se me aparece un demonio ahí. Hermano, yo más bien no reprendo. Yo más bien no reprendo. Yo más bien digo: gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué otros sí pueden enfrentarse a un demonio y reprender las tinieblas en el nombre de Jesucristo? Eso depende de qué manejo le esté usted dando a su vida espiritual con respecto a este tema, amado hermano. Si usted es un creyente sabio para el bien e ingenuo para el mal, usted ora con libertad, adora con libertad, reprende con autoridad y le sirve a Dios con una limpia conciencia. Al nombre de Cristo. Hermano, retén el consejo, guárdalo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Esto es nuestra vida, hermano. De esto depende nuestra bendición, nuestra prosperidad en todas las áreas de la vida, nuestro bienestar, nuestra salud espiritual. Depende de esto, amados hermanos. Ponga la palabra por obra y usted va a ver cómo Dios se goza
bendiciendo su vida. Póngase de pie, amado hermano. Demos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, te alabo, mi Señor, te glorifico. Mil gracias te doy por haberme permitido compartir con tu pueblo la enseñanza de tu bendita palabra. Ayúdanos a ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que como dice también el apóstol Pablo, que no seamos vencidos de lo malo, sino que continuamente podamos vencer con el bien al mal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia y en el conocimiento tuyo. Llénanos a cada uno de tus hijos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, ayúdanos a ser amantes de lo bueno, amantes de la oración, amantes de la diligencia, amantes del estudio de tu bendita palabra, amantes de la santidad. Enséñanos a amar todo lo que es bueno, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, yo te pido que glorifiques esta palabra, que la apliques en lo profundo de cada corazón y que nos ayudes a ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.